En todas las otras religiones lo que encontramos es siempre el afán del hombre por agradar a su deidad, pensando en el castigo. Pero ninguna deidad se comunica con sus seguidores, digámoslo así, indicándoles o dándoles afecto. En el caso nuestro es diferente. Exacto. Es el Dios que creó los cielos y la tierra, pero ese Dios que creó los cielos y la tierra, Dios que creó los cielos y la tierra, expresa su afecto hacia nosotros. Y la primera expresión de afecto que Dios tiene para nosotros es que Dios nos habla. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta cómo el hombre comienza concibiendo a Dios, lo escucha, lo sigue. Pero cuando ya se establece el pueblo de Israel, el pueblo sigue teniendo al Creador, a Dios como su Dios. Pero siempre hay un como distanciamiento, porque tienen a Dios como objeto de culto. Y Dios mismo les traza, les da los lineamientos para ofrecerle culto al pueblo de Israel en el tabernáculo. Y Dios mismo establece todo el sistema. Entonces el pueblo siempre ve a Dios como con miedo. Cuando Dios habla con Moisés, el pueblo está abajo y solamente oye que el monte truena, hay retumbos y tienen mucho temor. Y entonces se identifican como el pueblo de Dios. Pero en ese tiempo el pueblo ninguno de ellos puede llamar padre a Dios. Cuando Cristo Jesús nace, y en los 4 evangelios nos encontramos, son contadas las ocasiones en que Jesús se refiere a Dios, como objeto de culto. Jesús se refiere a Dios como Padre. Y habla, dice, mi Padre, vuestro Padre, y siempre está hablando. Y eso ya va estableciendo un vínculo de intimidad, de comunión con el hombre. Y nos encontramos siempre a Dios hablando. Exacto. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a una nueva temporada de Gente de Iglesia Podcast. Esto es Gente de Iglesia hablando cosas de iglesia. Bueno, en este primer episodio de esta nueva temporada tengo como invitado a mi buen amigo y hermano en Cristo, pastor, maestro Rodolfo Esteban. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias, hermano Stanley. ¿Cómo lo ha tratado el Señor en estos días? La Biblia dice que el Señor cada mañana renueva su misericordia. Amén. Y su fidelidad permanece para siempre. Entonces sabemos que eso es una realidad. Cada día es un día nuevo y tenemos la ayuda del Señor en todas las cosas. Así que estamos bien. Qué bueno. Sí, no, hermano, en esta ocasión lo invité para que platiquemos sobre un tema quizá un poquito más profundo de lo que estoy acostumbrado a platicar en podcast. Y es sobre si Dios sigue hablando en estos tiempos, y consideré a usted como una persona ideal para hablar sobre el tema. Gracias. Así que es por eso que estamos acá, y le agradezco porque aceptó la invitación, ¿verdad? Y gracias por también invitarme a grabar el podcast aquí en su iglesia. Muy bien, es un gusto. Y el tema es bien interesante, porque desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, Dios está hablando. Wow. Y aun cuando el hombre no existía, Dios ya estaba hablando. Tremendo. Entonces nos encontramos con un Dios comunicativo, un Dios que se comunica, pero por supuesto nosotros somos trinitarios, y dice que al crear al hombre Dios dijo, hagamos. Es decir, está hablando y dando a conocer que hay comunión con alguien más. Y entonces de ahí entendemos que está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, involucrados en la creación. Sí, de ninguna manera deben de ser los ángeles, porque no tienen eso de creadores, ¿verdad? No, ajá. Eso es algo que sería bueno resaltar. Exacto, los ángeles no tienen poder creador, pero ahí está la Trinidad. Y cuando hablamos de la Trinidad estamos hablando de una Trinidad en unidad y un Dios revelado en Trinidad. Tremendo. Y desde el principio entonces Dios está hablando. Génesis comienza dándonos a conocer que no
no es alguien presentando a Dios, sino es Dios mismo dándose a conocer. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces, lo primero que encontramos respecto de la creación es que, y dijo Dios, sea la luz. Dios está hablando. Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, Dios sigue hablando. Entonces, definitivamente, cuando estamos pensando en que si Dios sigue hablando o cómo Dios ha hablado a través de la historia, es un tema interesante. Sí. Porque ya no estamos hablando de la historia del hombre, sino estamos hablando de Dios haciendo la historia. Tremendo. Y a través de la historia hablando con el hombre. Sí, de hecho esa era la pregunta que tenía. Como primera pregunta era ¿cuáles han sido las maneras en que Dios se ha revelado al ser humano a través de la historia? Y ya usted tocaba el tema de que Dios ha hablado desde la creación, a través de la creación, y enseguida a través de diferentes formas a lo largo de la historia, hasta llegar al punto de que hablarnos a través, por medio de su Hijo, como dice Hebreos. Ajá. ¿Verdad? Por eso hablamos de que hay una revelación general y hay una revelación especial. Y esta revelación general tiene que ver con la creación. Dios comienza siendo el creador. Y como lo leemos en el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, definitivamente encontramos a Dios revelándose al hombre en la creación. Y la Biblia nos indica cómo Dios va desarrollando su plan creador. Y luego habla de otras maneras, porque entonces después de que nos encontramos hablando a Dios en Trinidad, actuando en Trinidad, nos encontramos a Dios hablando con el hombre. Y poniéndolo en lugar especial, revelando sus planes, revelando su propósito. Y de ahí, pues, el relato bíblico nos muestra cómo va Dios desarrollando su relación con el hombre, hablando. Exacto. Me gustaría resaltar algunos detalles también, cómo el Señor también se reveló a algunos de los siervos de Dios del Antiguo Testamento, como lo es Moisés, ¿verdad? Que Dios también le habló de una manera bastante peculiar, en donde dice que es a través de una zarza, ¿no? Una zarza ardiendo. Abraham también Dios le habló que se mudara de la tierra donde vivían sus padres, de su parentela, para irse a una tierra diferente, donde no había quizás ningún familiar, ¿verdad? A lo mejor era una tierra quizás desértica, una tierra quizás en aquel entonces que no fácilmente iba a encontrar algo quizás bueno, porque estaba habitada por personas, ¿verdad? No temerosas de Dios o no conocedoras del Dios vivo. Entonces vemos cómo Dios ha venido hablando a través de diferentes formas y con las personas, cómo ha sido el trato de Dios con los hombres a lo largo de la historia. Es bastante tremendo. Siempre Dios ha estado hablando en cada generación. Para cada generación, para cada época que encontramos en la palabra de Dios, nos encontramos a Dios hablando con un hombre. A eso es lo que iba. Dios no hace sus planes o no desarrolla solo Él sus planes. Dios se los da a conocer al hombre. Porque en la creación Dios habla con Adán. Y si ahí desde Adán pasamos al capítulo 6 de Génesis, Dios habla con Noé. Y después de Noé, del capítulo 6 de Génesis, pasamos al capítulo 12 y Dios habla con Abraham. Es maravilloso porque en ningún sistema de culto que hay, en ningún sistema de creencias, nos encontramos a las deidades que el hombre ha creado. Ninguna de esas deidades habla con los hombres. O hablan entre ellos, pero ninguna tiene un trato, o actúan entre ellos, pero no actúan con el hombre, no interactúan con el hombre. Pero el Dios que conocemos, el Dios de las Escrituras, que Jesús se refiere a Él como el Padre. Y tanto que para orar dice, vosotros orando diréis, Padre nuestro que estás en los cielos. No solamente nos habla de un Dios que tiene soberanía, poder, existencia, preeminencia, superioridad sobre toda la creación,
pero nos está diciendo que ese Dios es Padre nuestro. Ya. Entonces, es una comunicación entre el hombre y su creador, pero en este caso, hablando de cosas de iglesia, gente de iglesia, es una comunicación entre nosotros y Dios nuestro Padre. Ya. Entonces, Dios, a diferencia de otros dioses, se comunica con nosotros, habla con nosotros. Bien curioso, ¿verdad? Cómo lo pone Jesús, porque lo hace más cercano, ¿verdad? Como un padre, a diferencia de las otras deidades de otras religiones que no tienen un diálogo directo con el ser humano. En todas las otras religiones lo que encontramos es siempre el afán del hombre por agradar a su deidad, pensando en el castigo. Pero ninguna deidad se comunica con sus seguidores, digámoslo así, indicándoles o dándoles afecto. En el caso nuestro es diferente. Exacto. Es el Dios que creó los cielos y la tierra, pero ese Dios que creó los cielos y la tierra, Dios que creó los cielos y la tierra, expresa su afecto hacia nosotros. Y la primera expresión de afecto que Dios tiene para nosotros es que Dios nos habla. Perdón, en el Antiguo Testamento nos damos cuenta cómo el hombre comienza concibiendo a Dios, lo escucha, lo sigue. Pero cuando ya se establece el pueblo de Israel, el pueblo sigue teniendo al Creador, a Dios como su Dios, pero siempre hay un como distanciamiento, porque tienen a Dios como objeto de culto. Y Dios mismo les da los lineamientos para ofrecerle culto al pueblo de Israel en el tabernáculo, y Dios mismo establece todo el sistema. Entonces el pueblo siempre ve a Dios como con miedo. Cuando Dios habla con Moisés, el pueblo está abajo y solamente oye que el monte truena, hay retumbos y tienen mucho temor. Y entonces se identifican como el pueblo de Dios. Pero en ese tiempo el pueblo ninguno de ellos puede llamar padre a Dios. Cuando Cristo Jesús nace, y en los 4 evangelios nos encontramos, son contadas las ocasiones en que Jesús se refiere a Dios, como objeto de culto. Jesús se refiere a Dios como Padre. Como Padre. Y dice, mi Padre, vuestro Padre, y siempre está hablando. Y eso ya va estableciendo un vínculo de intimidad, de comunión con el hombre. Y nos encontramos siempre a Dios hablando. Exacto. Es bastante importante resaltar todo eso, la diferencia de el Dios de la Biblia con los dioses de otras religiones, ¿verdad? Dios quiere, y Dios se da a conocer como el Dios de vida, el que da la vida, no el que la quita. Wow. El hombre pierde la vida, pero es su decisión. Pero Dios le hace la advertencia con tiempo. Entonces, porque Dios quiere que el hombre viva. Jesús dijo también que Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Y cuando Dios habla con Ezequiel, le pregunta a Ezequiel, ¿quiero yo la muerte del que muere? Y entonces es el llamado, convertidos pues y viviréis, porque Dios es Dios de vida. Cuando hablamos de vida, la vida que proviene de Dios es de bienestar, es de tranquilidad, es de salud, es de comunión, y ahí volvemos a esto, que para que el hombre tenga bienestar completo, debe pues escuchar a Dios. Ya, exacto. Ahora, pastor, hemos hablado sobre cómo Dios ha hablado al ser humano a través de la historia. Esto me lleva a la segunda pregunta. ¿Seguirá Dios hablando de la misma manera al ser humano en estos tiempos? ¿O cómo? Si nos damos cuenta, desde la caída del hombre, el hombre no ha cambiado. Exacto. Sigue siendo el mismo. Okay. Y como Dios es antes que el hombre, Dios tampoco ha cambiado. Wow. Sigue siendo el mismo. Inmutable. Es inmutable, no cambia. Entonces, de la manera como Dios habló con el hombre al principio, lo ha hecho a través de toda la historia del hombre. Dios sigue hablando. Wow. De diferentes maneras, pero Dios sigue hablando.
lo que es bien especial es que, por supuesto, tenemos la revelación escrita, pero todos nosotros, y no estoy hablando de personas con alguna posición de liderazgo, de toda la iglesia, todos los hombres, en todo lugar, han sido creados con la capacidad de poder escuchar a Dios. Wow. Porque cuando Dios creó al hombre, le dio cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte de nuestro ser que nos permite estar en contacto con todo lo material, con todo lo visible y lo tangible. Nuestra alma es la parte de nuestro ser que nos permite saber quiénes somos, cómo somos, qué pensamos, qué deseamos, qué imaginamos. Nos hace conscientes de nosotros mismos. El cuerpo nos hace conscientes del mundo que nos rodea. Pero el espíritu es la parte de nuestro ser que nos hace conscientes de la existencia del Creador. Wow, esto es tremendo. Entonces, ¿por qué Dios le dio al hombre espíritu? Porque con su cuerpo no lo puede concebir. Con su alma menos, porque en el alma está el ego. Wow. Pero con su espíritu sí. Jesús claramente dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto. Está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, el hombre solo quiere escucharse. Pero Dios le dio espíritu porque Dios quiere hablarle. Y por eso podemos entender, en este caso, cuando escuchamos que hay hombres que fuera del ámbito cristiano dicen haber escuchado a Dios, ¿por qué no creerles? Dios pudo haberles hablado. Eso está tremendo. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios puede hablarle a un inconverso. Claro. Dios le habló a Nabucodonosor. Exacto. Y Dios le habló a Ciro. Y ahí vamos cuando estábamos hablando de que a través de la historia. Sí. La Biblia nos habla de estos 4 imperios que sobresalen y que tienen influencia sobre el pueblo de Israel. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Y entonces, en esa revelación que Dios le da a Nabucodonosor, podemos darnos cuenta cómo Dios trata con Nabucodonosor. Aunque él no lo entienda, y hay necesidad de que alguien que está cerca y que conoce de Dios le dé a conocer los planes. Entonces, si Dios no le habla a Nabucodonosor de manera audible, pero le da a conocer el mensaje a través de Daniel. Más adelante con Ciro, a Ciro sí Dios le habla, porque hasta se dirige a él y le dice, yo te conocí y te puse nombre antes que Ciro existiera. Y si nos damos cuenta cómo el imperio persa tiene una gran influencia aún en nuestros días. Cada imperio fue dejando su huella, pero lo importante es que cada uno de esos gobernantes llegó a conocer y a saber de Dios. Ahí hay una declaración de fe, digámosla, según nuestras creencias, hay una declaración de fe de Nabucodonosor acerca de Dios. Wow. Ciro también, hay una declaración de fe acerca de Dios. Tremendo. Darío también. Entonces, Dios se ha revelado a los hombres en toda la historia. Sí, es que es bien interesante saber esto, porque comúnmente hoy en día se maneja esta idea de que un inconverso no puede escuchar la voz de Dios, por así decirlo, o percibir la voz de Dios, o que Dios le hable. Entonces, pero si profundizamos en las Escrituras, vamos a encontrar de que estos hombres también, Dios les habló, ¿verdad? A través de diferentes formas, ¿no? Y es bien curioso, porque, como le decía, se maneja esta idea de que ¿cómo Dios le va a hablar a esa persona? Es que nos hacemos nosotros tan poseedores de la verdad y no queremos que Dios la comparta con nadie. Exacto. Solamente con nosotros. Pero en el mismo libro de Génesis, déjeme buscarle acá, encontramos un momento en el que Abraham está yendo a una tierra
a la que no debe ir. En el libro de Génesis, en el capítulo 20, dice, de ahí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, ya sabemos que Dios le había hablado a Abraham. Y dijo Abraham a Sara su mujer, de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños, en noche, y le dijo. Imagínate. O sea, claro, Sí. Abraham, el padre de la fe, etcétera, con promesas y que permanecen hasta el día de hoy. Yeah. No podemos nosotros hacernos los únicos especiales y que solamente Dios a nosotros nos va a hablar. Recordemos que Dios es soberano. Entonces Dios le va a hablar a quien Él quiera, Wow. de lo que Él quiera. Que al final Dios es Dios. Y entonces aquí se acerca Abimelech y le dijo, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Dios hablando. Señor, Dios hablando con Abimelech y Abimelech hablando con Dios. Sí. ¿Cómo es que nosotros podemos ver, hermano, el tiempo de oración tan aburrido Ajá. cuando se trata de hablar con Dios? Exacto. Y aquí vemos un caso de oración. Sí. Y es que la cosa es que le ponemos hasta poder a la oración. Realmente la oración no tiene poder, el poder está en Dios. Exacto. Ponemos confianza en la oración en lugar de poner la confianza en Dios que escucha la oración. Yeah. La oración no es más que, gramaticalmente hablando, es un conjunto de palabras que expresan un sentido completo. Wow. Ajá. Eso Pero- es en cuanto a gramática. Pero el del poder es Dios. Pero cuando hablamos con Dios es lo mismo, estamos hablando con Dios, expresando una idea o un sentido completo. Yeah. Y estamos hablando con Dios, y Dios quiere hablarnos. Abimelech le habla. Aquí vemos un diálogo bien interesante. Y le dice, he aquí muerto eres, Dios le dice a Abimelech. En el versículo 4 dice, mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, un diálogo bien especial. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te permití que la tocases, no permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, Wow. y vivirás. Y si no la devolviere, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas esas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Es bien tremendo esa Entonces historia. Dios habló con Abimelech. Y Abimelech habla con Dios. Entonces, ahí, como en otros casos más, nos encontramos que Dios no tiene favoritos. Para desarrollar Dios sus planes, Dios va a hablar con el hombre. Y es que Dios no tiene impedimento para hablar con cualquier ser humano. Que el hombre no lo quiere oír, esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Esa es la pregunta. ¿Cómo es que el hombre entonces en estos tiempos no logra percibir la voz de Dios? Porque está ocupado en otras cosas. Está ocupado en su vida, está ocupado en sus asuntos, está abrumado en sus problemas y no se toma el tiempo para hablar con Dios. Tenemos a veces hasta como lema de oración Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Pero lo pasamos por alto. Todos lo pasamos por alto. Y Dios lo que quiere es que nosotros le hablemos, porque Él lo que quiere es hablar con nosotros. Exacto. No hay asunto que deleite tanto a Dios como que uno acuda con Él para hablar, porque Dios quiere hablar. Ya. Sí, y yo siento que también muchas veces no es que Dios no esté hablando, lo que pasa es que nuestros oídos espirituales están cerrados, ¿no? Y a veces no percibimos en realidad la voz de Dios. Y muchas veces Dios está hablándonos a gritos de que no hagas esto, te está siguiendo por un camino que no es el correcto. Y
Y después decimos, pero es que yo nunca sentí que Dios me habló. Pero cuando volvemos, cuando reaccionamos y entendemos, vemos y decimos, era Dios, realmente era Dios quien me estaba hablando. Por naturaleza, el hombre, Uh-huh. como cabeza de la raza humana, no le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer. Eso lo vemos desde el huerto. No. El hombre por naturaleza cree que es suficiente Uh-huh. y puede tomar decisiones solo y puede hacer lo que él considera que es bueno. Uh-huh. Y no consulta con nadie. Menos va a consultar con alguien a quien no ve. Y Dios está esperándolo. No. Entonces, si no se consulta con Dios, es porque el hombre considera que puede con todo. Y la verdad es que no puede con todo. So, ¿cuál sería la forma correcta para lograr entender lo que Dios está hablando en este tiempo? Un consejo que usted podría brindarnos sobre cuál sería la forma correcta para que nosotros entendamos lo que Dios está diciéndonos en este tiempo. Lo primero que hay que hacer es creerle a Dios. Yeah. Y es asunto de fe. O sea, en la carta a los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Uh-huh. Entonces, si comenzamos por ahí creyéndole a Dios, Uh-huh. entonces tenemos que comenzar a hablar con Dios, y Dios no tardará en responder. Cualquiera que sea nuestra condición Uh-huh. o necesidad. Pero recordémonos que Dios no quiere escucharnos por necesidad. Dios quiere escucharnos por comunión. No. No porque... Y hablamos, y es cierto, hablamos de que pensamos de que Dios va a actuar como un bombero, como alguien a quien llamamos por emergencia. Uh-huh. Dios no quiere ser considerado así. Uh-huh. Dios quiere que nos acerquemos a Él con confianza, en todo tiempo, sin ningún límite, Uh-huh. porque a Él nos debemos. Uh-huh. Y entonces cuando lo hagamos con esa confianza, con que Dios quiere vernos, pues Dios nos va a hablar. Yeah. Es tremendo, ¿verdad? Porque regularmente el ser humano, por lo general, suele buscar a Dios o recordarse de Dios cuando está pasando por momentos difíciles. Uh-huh. Y también Dios muchas veces utiliza estos mecanismos, utiliza estas cosas, a veces la aflicción, el sufrimiento, para de cierta forma lograr llamar nuestra atención, ¿verdad? C.S. Lewis decía de que Dios nos susurra, no recuerdo muy bien, nos susurra en la alegría, pero nos grita en el sufrimiento, en el dolor. Y es cierto, es cuando pasamos por estos momentos de enfermedad, estos momentos de dificultad, cuando nosotros realmente decimos, hey, verdaderamente estoy yendo por el camino equivocado. Y ahí es cuando reaccionamos y decimos, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Y no, pues no esperemos hasta llegar a esas últimas, a esos momentos que la verdad nadie desea atravesar. No, ninguno desea los momentos malos, pero viene siendo parte de la naturaleza del hombre. Uh-huh. Siempre quiere estar bien. Yeah. Y como siempre quiere estar bien, considera que pedir ayuda de alguien es sinónimo de debilidad. Uh-huh. Es evidencia de debilidad. Y el hombre no quiere verse débil para nada. Yeah. Pero realmente el hombre que acude a Dios no es porque sea débil, es porque va a encontrar su verdadera fortaleza. Wow. Y es que hay un pasaje que hace años, recuerdo muy bien, iba subiendo las gradas de un templo, fue precisamente aquí. Uh-huh. Estábamos atendiendo una invitación y había leído este pasaje, pero en ese momento comenzó a suceder algo especial, porque fue como caer en cuenta de algo que necesitaba saber. Y eso lo encontramos en Jeremías 9:23. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Si al hombre le encanta algo es saber, conocer, informarse, etcétera, porque puede. Yeah. No se alabe el hombre
en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Wow. O sea, yo puedo y luego, ni el rico se alabe en sus riquezas. Es decir, yo tengo. Ujú. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tremendo. Entonces, Dios quiere que lo entendamos. Wow. Pues para que lo entendamos, pongámosle mucha atención. Exacto. Dios quiere que lo conozcamos. Pero para que lo conozcamos, pues tenemos que ponerle atención. Wow. Y entonces aquí llegamos a lo que nos dice Jesús en San Juan 5:39. Ujú. Escudriñad las Escrituras, Oh. porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús también dijo, el Padre y yo somos uno. Wow. Entonces, Dios quiere que lo conozcamos, Tremendo. Dios quiere que lo entendamos, y eso va a comenzar cuando pongamos atención en lo que está escrito y reconozcamos que solamente Dios nos puede ayudar. Wow. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque Dios quiere, no porque sea Él como egoísta, controlador, no, sencillamente que Dios quiere deleitarse. Dice que Dios se deleita en hacer misericordia. Ujú. Entonces, no hay nada mejor que un hombre que pueda confiar en Dios, creerle a Dios, y entonces ahí entra lo que dice en la Escritura, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tremendo. Entonces, Dios hablando, acércate, ven, acércate, que te quiero cerca, conóceme, entiéndeme. Pero por naturaleza le digo, nosotros no queremos que nadie nos diga, todo lo sabemos, todo lo podemos, todo lo tenemos. Y aquí dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, Ujú. en su conocimiento. Nada de eso, sino que Que no se alabe en su riqueza y que no se alabe en su valentía. No. El que quiera gloriarse, dice, más alábese en esto el que hubiere de alabarse. El que quiera sentirse así, en conocerme y en entenderme. Wow, qué tremendo ese versículo, la verdad. Ujú. Que está tremendo. No, la verdad que gracias, pastor. Gracias, la verdad, por el privilegio que me da de platicar con usted sobre este tema. ¿Verdad? No sé si algo más quisiera compartir al respecto. Sí, como usted mencionó que cómo Dios se ha revelado a través de la historia. Ujú. Hay una ciudad al norte de Damasco, en la actual Siria. Esta ciudad fue casi destruida, fue acabada por el movimiento ISIS. Ujú. Esta ciudad se llamaba Palmira. Okay. Solo quedan ruinas. Y, es un sitio arqueológico, Ujú. fue considerado patrimonio de la humanidad Ujú. y lamentablemente el movimiento islámico extremista ISIS lo destruyó. Wow. Pero antes que fuera destruido, encontraron escrituras en las que se referían al Dios de los cielos, Wow. el que hace misericordia. Ujú. Había muchas referencias de otros dioses. Los mismos investigadores dicen ahí a quién se estaba refiriendo, de qué otro Dios se estaba refiriendo. Los mismos investigadores no hacen mención del Dios creador, porque eso estaba en una revista científica. Ujú. Por supuesto van a descartar a Dios. Sí. Pero dice, ahí preguntaban, ¿de qué otra deidad estaban hablando? Porque están hablando del Dios de los cielos que hace misericordia. Entonces yo me acordé de lo que Pablo les dice a los griegos cuando está en Atenas. Dice, el Dios que ustedes no conocen es el Dios de quien yo hablo. Y va al Dios que hizo los cielos y que de una sola sangre hizo todo el linaje de la tierra. Y luego dice que ese mismo Dios va a juzgar a los hombres por medio de aquel a quien designó, a Cristo Jesús. Entonces, toda la historia nos conduce Ajá. a Cristo Jesús. Wow. Tan importante que Dios hable a través de la historia, que nuestra historia, la historia del hombre, Ujú. se divide en antes de Cristo
y después de Cristo. Tremendo. Aún en eso, Dios está hablando. Ujú. Dios ha desarrollado la historia. Es bastante tremenda esa historia, la verdad que nos queda más que claro de que Dios ha hablado a través de la historia de diferentes formas Sí. a diferentes hombres por diferentes generaciones, pero también lo sigue haciendo en este tiempo. Y sigue hablando de manera audible. Wow. Sigue hablando de manera audible. Y eso es un privilegio. Yeah. Y no es asunto, hermano, de que se diga que hay que tener un cierto nivel espiritual, porque Dios le va a hablar al pecador más pecador. Sí. Pues Dios le va a hablar. Que el hombre le crea a Dios. Esa es otra cosa. Yeah. Entonces, nosotros que estamos en Cristo Jesús, entendemos que necesitamos hablar con Dios y podemos creer y saber que Dios nos habla. Yeah. Dios nos habla. Yo creo la vez anterior le compartía que habiendo pasado por este asunto de salud que me tocó vivir, fueron varias ocasiones. Yeah. Pero una de las más notables fue cuando yo estaba compartiéndole a unos hermanos acerca de lo que nos había tocado vivir en este tiempo de prueba, fue un tiempo de prueba, y Dios hablando con mi esposa. Entre otras cosas, a mi esposa haciendo un listado de amigos y hermanos para llamarlos, pidiendo para que oraran por nosotros, oraran por mi salud. Y eso fue como cosa de 3 de la mañana que mi esposa se levantó. Uh-huh. Y haciendo esa lista, ella oyó y fue el Señor. Wow. Les dijo, rompe esa lista. No llames a nadie, porque yo me quiero revelar como el amigo perfecto. Mi esposa se sorprendió. Y otra vez, y rompió la lista. Wow. Mi esposa rompió la lista y efectivamente a nadie llamamos. A nadie. Pasamos más de un año y nadie sabía por dónde habíamos pasado. Wow. Y en ese tiempo Dios se reveló como el amigo perfecto. Pero luego después estábamos en una reunión, yo estaba compartiendo con hermanos acerca de lo que me había tocado vivir, cuando escuché claramente al Señor diciendo, lo que tienes también lo estoy usando para tratar con otras personas. Wow. Y cuando lo haya hecho, te lo voy a quitar. Eso fue tremendo. 2 veces. Hey. Entonces, hay una voz que yo sé que va a ser el Señor. Y Jesús dijo claramente, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Uh-huh. Entonces, creo nosotros los creyentes debiéramos hablar con el Señor. En la medida que hablemos con Él, Él va a hablar con nosotros y nosotros vamos a saber muy bien cuando hable el Señor. Yeah. Esa tarde eso fue lo que escuché. Y cuando lo haya hecho, te lo voy a quitar. 2 veces lo escuché. Eso fue, recuerdo, en el mes de agosto, en el 2017. En el mes de noviembre, estando con el doctor, estaba viendo los exámenes que me habían hecho y dice, no sé qué pasó. La enfermedad no está. Nunca he preguntado, no le he dicho al Señor, ¿con quiénes trataste? No me incumbe a mí saberlo. Pero el Señor cumplió su palabra en cuanto a mi salud. Wow. Tengo tiempo que dejé de tomar esteroides. Tremendo. Entonces Dios sigue hablando. Yeah. El privilegio no es de unos pocos, es de todos los que quieren escuchar al Señor. Wow. Me gustaría que en un segundo episodio platicáramos sobre continuación de todo esto, de cómo Dios habla de estas formas, ¿verdad? Uh-huh. A través de sueños o por medio de una voz audible. Me gustaría que platicáramos en un... Dios habla por su palabra, Uh-huh. Dios habla por visiones, Dios habla en sueños, Dios habla audiblemente, Dios habla por circunstancias. Yeah. Dios habla de la manera que Él quiera. Y el asunto es que necesitamos saber cuándo Dios habla. Wow. Y no hay mejor cosa que escuchar al Señor hablando. Sí. No sé, un gusto, pastor. Claro que sí. Que el Señor me lo bendiga. Amén. Gracias a ustedes por Sí. permitirme compartir esto.
Y porque dice el apóstol Pedro que fuimos llamados de tinieblas a su luz admirable. Pero dice, fuimos llamados a anunciar las virtudes del que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y una de las virtudes del que nos llamó es que nos habla. Tremendo. Bueno. Gracias. Que Dios los bendiga. Hermanos, que el Señor me los bendiga.